El cristianismo se erige como una fe global, con una rica historia que abarca milenios. Sus raíces se remontan a la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret en el siglo I después de Cristo. En su esencia, el cristianismo se centra en la creencia en un solo Dios que existe como tres personas distintas: Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Desde sus humildes comienzos en la antigua Judea, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. Esta expansión fue impulsada por la fe inquebrantable y el celo misionero de los primeros cristianos que compartieron el mensaje transformador de Jesús. Ellos creían en su muerte y resurrección, que ofrecían expiación por el pecado y la promesa de la vida eterna. El impacto del cristianismo en la historia mundial es innegable. Ha dado forma al arte, la literatura, la música, la filosofía y el derecho durante siglos. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo la religión más grande del mundo, con miles de millones de seguidores en diversas culturas y denominaciones. La historia del cristianismo comienza con Jesús, un carpintero judío de Nazaret. Venerado por los cristianos como el Hijo de Dios, la vida y las enseñanzas de Jesús forman la piedra angular de la fe. Su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección se relatan en el Nuevo Testamento, particularmente en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El ministerio de Jesús estuvo marcado por enseñanzas radicales que desafiaron las normas sociales y las tradiciones religiosas. Hizo hincapié en el amor, la compasión y el perdón, instando a sus seguidores a cuidar de los pobres, los enfermos y los marginados. A través de parábolas, sermones y milagros, Jesús proclamó un mensaje de esperanza, redención y el poder transformador del amor de Dios. Enseñó que la verdadera fe no se basaba solo en rituales externos, sino en una transformación interna del corazón. La crucifixión de Jesús, una ejecución brutal por parte de las autoridades romanas, es fundamental para la creencia cristiana. Su resurrección de entre los muertos 3 días después se celebra como un triunfo sobre la muerte y un testimonio de su naturaleza divina. El cristianismo se basa en varias creencias centrales que dan forma a su teología, prácticas y cosmovisión. Primero, la Trinidad. Los cristianos creen en un solo Dios que existe en 3 personas distintas: Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Segundo, la Biblia. Los cristianos consideran la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Tercero, la creación. Los cristianos creen que Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Cuarto, el pecado. El cristianismo enseña que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. Quinto, la salvación. Los cristianos creen que la salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios. Por último, la Iglesia. Los cristianos ven a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. La fe cristiana no es simplemente un conjunto de doctrinas o rituales. Es una experiencia vivida que impregna todos los aspectos de la vida. Moldea los valores, las prioridades, las relaciones y las respuestas a los desafíos y alegrías de la vida diaria. Para los cristianos, la fe es una relación activa y continua con Dios. Implica la oración, el estudio de la Biblia y la búsqueda de la guía de Dios en todas las cosas. Esta relación personal con Dios proporciona fortaleza, consuelo y dirección en medio de las incertidumbres de la vida. El amor, la compasión, el perdón, la integridad y la justicia se encuentran entre los valores fundamentales que dan forma a la ética cristiana. Al creer en el amor de Dios y en el plan que tiene para sus vidas, los cristianos encuentran esperanza y motivación para perseverar en las dificultades y para usar sus dones y talentos para servir a los demás. Sección 5. Luces guía. Enseñanzas y prácticas clave del cristianismo. El cristianismo abarca enseñanzas y prácticas que guían a los creyentes en su caminar de fe. Oración, adoración y estudio de la Biblia son esenciales. La oración es comunicación con Dios. La adoración incluye cantar himnos y escuchar sermones.
El estudio de la Biblia proporciona guía y sabiduría. Los sacramentos principales son el bautismo y la comunión. Sección 6. La fe en acción. Historias inspiradoras de transformación. A lo largo de la historia, innumerables personas han ejemplificado el poder transformador de la fe cristiana a través de sus vidas y acciones. Sus historias inspiran, desafían y demuestran las implicaciones prácticas de vivir la fe en el mundo. Madre Teresa, una monja católica que dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres en Calcuta, India. La compasión inquebrantable y el servicio desinteresado de la Madre Teresa tocaron las vidas de innumerables personas. Su vida ejemplificó el amor de Cristo en acción, inspirando a millones en todo el mundo. Martin Luther King Jr., un ministro bautista y líder prominente en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el Dr. King se basó en su fe cristiana para abogar por la igualdad racial y la justicia social. Sus protestas no violentas y sus poderosos discursos desafiaron la segregación y la discriminación, allanando el camino para un cambio social significativo. William Wilberforce, un político y filántropo inglés, Wilberforce dedicó su vida a abolir la trata de esclavos en el Imperio Británico. Motivado por su fe cristiana, perseveró durante décadas, siendo finalmente testigo de la aprobación de la Ley de Abolición de la Esclavitud en 1833. Sección 7. El efecto dominó. El impacto del cristianismo en la sociedad. La influencia del cristianismo se extiende mucho más allá de las paredes de las iglesias y las vidas de los creyentes individuales. Sus principios y valores han dado forma a las sociedades y culturas durante siglos, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Educación. A lo largo de la historia, la Iglesia ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de instituciones educativas. Los monasterios sirvieron como centros de aprendizaje durante la Edad Media, preservando los textos clásicos y fomentando las actividades intelectuales. Hoy en día, las universidades y escuelas cristianas continúan brindando educación de calidad, haciendo hincapié en los valores éticos y el desarrollo integral. Atención médica. Inspirados por las enseñanzas de Jesús sobre la compasión y el cuidado de los enfermos, los cristianos han estado a la vanguardia de las iniciativas de atención médica. El establecimiento de hospitales, hospicios y organizaciones benéficas dedicadas a servir a los enfermos y vulnerables es un testimonio del compromiso de la Iglesia con la sanación y la integridad. Justicia social. A lo largo de la historia, los principios cristianos han impulsado movimientos por la justicia social, abogando por los derechos de los oprimidos, marginados y explotados. Sección 8. Conclusión. Un viaje de fe y transformación. Explorar las profundidades de la fe cristiana revela un sistema de creencias multifacético y profundo que ha dado forma a individuos, comunidades y naciones durante milenios. En esencia, el cristianismo ofrece un mensaje de esperanza, redención y el poder transformador del amor de Dios. Desde sus humildes comienzos en la antigua Judea hasta su presencia global actual, el cristianismo continúa inspirando y desafiando a las personas a vivir vidas con propósito, compasión y servicio. El camino de la fe cristiana es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y profundización de la relación con Dios. A pesar de todo, la promesa del amor y la fidelidad de Dios permanece constante, guiando a los creyentes hacia una vida con significado, propósito y trascendencia eterna.